vez más, Señor, por el privilegio que nos das de estar una vez más aquí en tu presencia, Señor, delante de esta preciosa congregación. Gracias por la oportunidad y el privilegio que me das a mí de compartir tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo me ayude a compartir tu palabra con denuedo, con autoridad, con claridad, con transparencia, para que tu palabra llegue a los corazones, a las vidas y cumpla el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, en este día. Nos ponemos en tus manos y te damos a ti la gloria, la honra y el honor, porque tú la mereces, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, amén. El tema de hoy se titula Los beneficios de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes reconocemos que la Biblia tiene muchos beneficios? No solamente un beneficio, pero muchos beneficios para nosotros. Pero para eso, pues tenemos que leerla, ¿sí o no? La Biblia está cargada de muchas bendiciones, incluyendo nuestra salvación. Pero una persona que no la lee, pues no se va a dar cuenta de esos privilegios, de esas bendiciones que Dios ha puesto allí para cada uno de nosotros. Así de que hay una verdad muy grande que yo quiero compartir con ustedes, no está ahí en sus notas. El texto que vamos a estar leyendo está en el libro de los Salmos, capítulo 19, versos 7 al 9. Lo vamos a leer un poco más adelante, pero antes de eso yo quiero leerte o compartir contigo una verdad muy grande que encontramos en la Biblia. Esta verdad dice que debemos de estudiar la Biblia. ¿Para qué? Primeramente, para ser sabios. ¿Usted quiere ser sabio? No necesita ir a una universidad. Usted puede ser muy inteligente, pero una universidad no lo va a hacer sabio. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Hay muchas personas inteligentes, pero no tienen sabiduría. Son inteligentes en muchas áreas, en los negocios, en las computadoras, en la electrónica, pero en lo espiritual son necios, no quieren saber nada de lo que es el área espiritual, y son cerrados, no son guiados por el Espíritu Santo, no son guiados por las enseñanzas bíblicas, las verdades que Dios dejó para nosotros, para que nuestras vidas sean fructíferas, que sean vidas victoriosas, familias victoriosas, iglesias, congregaciones victoriosas. Así de que primeramente tenemos que estudiar la Biblia para poder ser sabios. Número 2, tenemos que creer en ella para poder ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Si no creemos lo que está escrito en la palabra de Dios, que es los pasos para poder alcanzar la salvación, nosotros no vamos a ser salvos. Así de que tenemos que leerla, creer en ella para ser salvos, pero también tenemos que practicarla. Tenemos que vivirla. ¿Para qué? Para ser santos. No para ser San Félix o San Lauro, San Modesto, San Víctor. No los santos que normalmente tenemos una idea, una imagen, ¿verdad? De tener una foto allí o una estatua de una persona que aparentemente fue muy santa. Pero cuando digo para poder ser santos, hablamos de ser separados para Dios, apartados para Dios. No perfectos, porque no hay alguien que sea perfecto. Dios no se sorprende cuando nosotros entendemos y sabemos que no somos perfectos, pero la Biblia dice que somos santos, y santos quiere decir apartados para Dios. Para eso tenemos que practicar la Biblia, lo que dice su palabra, la palabra de Dios. Tenemos que no solo leerla, no solo entenderla, pero también vivirla y aplicarla a nosotros. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, el tema que vamos a estar hablando ahora es un tema crucial, un tema muy importante. El sábado pasado tuvimos la reunión de varones y el tema que nuestro hermano compartía con nosotros era ese, y parece que esto es una confirmación de parte de Dios de que tenemos que poner énfasis en lo que es la lectura, el conocimiento de la palabra de Dios. Hay un libro titulado
Inmensa Gracia, es Amazing Grace en inglés, y su escritora la persona que lo escribió es Kathleen Norris, y ella cuenta una historia, no lo voy a leer todo, pero en pocas palabras se lo voy a reducir a una historia corta, porque tenemos el tiempo reducido, pero este libro dice que había una pareja que se casaron, una pareja de jóvenes en un bosque por allá, en una provincia, y el abuelo de uno de ellos les hizo un regalo, un obsequio, le regaló una Biblia para su boda. Ellos lo que hicieron fue que la pusieron en un cajón de una de sus recámaras y la dejaron ahí por mucho tiempo hasta que esta Biblia se empolvó. Y el abuelo de ellos les preguntaba de vez en cuando, ¿ya abrieron el regalo? ¿Ya leyeron la Biblia, lo que yo les regalé? Y ellos decían, no, todavía no lo hemos hecho. Y pasaba el tiempo y pues él les seguía preguntando de vez en cuando cuando él los miraba, y la respuesta era la misma, hasta que después de muchos años ellos tomaron la decisión de abrir el libro, la Biblia, le quitaron el polvo, le sacudieron el polvo que se le había acumulado, y se dieron cuenta que en cuanto ellos la abrían, al principio de cada libro de la Biblia, encontraban un billete de $20. Así de que era un total de 66 billetes de $20 que ellos no se habían dado cuenta que era parte del regalo que el abuelo les estaba dando. Entonces, para cortar la historia, la historia nos dice que esta pareja de recién casados no solamente se perdieron la bendición de aprender todas las verdades bíblicas, todos los consejos divinos que estaban allí en la Biblia, en ese regalo que habían recibido, pero también se perdieron el regalo monetario que el abuelo les había puesto allí a ellos. Así de que si alguien te regala una Biblia, no tardes en ir y abrirla, pero no solo buscando billetes, pero buscando las enseñanzas, las verdades de la palabra de Dios que Dios tiene para ti y para mí. Entonces ellos menospreciaron la Biblia, la palabra de Dios, y cuando vieron que había dinero allí, pues dijeron, de lo que nos perdimos, no solo por lo económico, pero también por las verdades espirituales. Hay otra encuesta que quiero, hablando, el tema es la palabra de Dios, que quiero compartir con ustedes. Es de una encuesta que la Asociación Americana o la Sociedad Bíblica Americana llevó a cabo a través de una compañía que se llama Barna Research. Esta compañía se dedica a hacer como investigaciones o a hacer ¿cómo se llaman? Pues ¿cómo es la palabra? Cuando usted hace una encuesta o algo así, encuestas, ¿no? Para sacar porcentajes o información de lo que se está haciendo, y esta información nos da cosas buenas, pero cosas malas, cosas positivas, pero cosas negativas, y más arrojó un número de cosas negativas que positivas. Una de las cosas buenas que salió de esta encuesta, y tomen nota por ahí si quiere, no está en las notas, pero usted puede escribirlo. De las cosas buenas, solamente hay dos cosas buenas que surgieron de esta encuesta. Dice que el 85% de los hogares americanos poseen por lo menos una Biblia, fíjese nomás. Así de que por Biblias, por falta de Biblias no paramos para poder venir al conocimiento de Dios. Pero dice que también no solamente una Biblia, sino que en un promedio general, cada casa, cada hogar, cada familia poseen un promedio de 4.1 Biblias por casa. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces en cada recámara tenemos una Biblia? En la sala vemos una o dos Biblias, en la recámara, en el sótano, por donde quiera ver Biblias en su casa. A veces están ahí sin abrir, que no las abrimos porque tenemos una que es nuestra favorita, pero siempre hay un promedio de 4.3 Biblias por hogar, por familia. También la encuesta dice que el 69% de las personas creen que la Biblia ofrece una respuesta de cómo vivir una vida victoriosa, una vida significativa, una vida que no se puede vivir sin el conocimiento que uno recibe a través de la palabra de Dios.
Entonces esas son las cosas buenas, muy pocas cosas buenas de esta encuesta, ¿sí o no? Y mire cuántas cosas malas arrojó esta encuesta. Una de ellas dice que el 26% de las personas nunca leen la Biblia. De ese porcentaje que tienen hasta 3 Biblias en su casa, dice que un 26% nunca la leen. Y usted se va a ir calificando allí o poniendo en uno de estos grupos y usted me va a decir al final, yo estoy en este grupo. No lo tiene que decir público, pero usted allí dígaselo, no me lo diga a mí. ¿En qué grupo se va a encontrar? Dice que el 10% de las personas leen menos de una vez al año la palabra de Dios. El 79% creen que conocen bien la Biblia, pero de ese por ciento, fíjese, del 79%, el 54% de las personas no pudieron identificar ni los primeros 5 libros de la Biblia. Así de que dicen que la leen, pero ni siquiera se saben los libros que trae la palabra de Dios, que son los de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dicen que la leen, pero no saben el contenido. También dice que en una biblioteca de recientes encuestas del Congreso, cuando las personas se les preguntó que cuál era el libro que más había influenciado en su vida, ellos respondieron que la Biblia ocupó el primer lugar. Fíjese si no es importante la palabra de Dios. El leer la Biblia es una bendición para nosotros, es algo que Dios preparó para ti y para mí, pero tenemos que leerla, tenemos que conocerla. Dice que también esta encuesta que solamente el 34% de los cristianos en Estados Unidos leen la Biblia por su cuenta durante la semana. ¿Cuántos de ustedes la leen en su casa? Sea honesto, levante su mano, la leen. Amén. Es bueno leer la palabra de Dios. Usted sabe que es bueno. Yo estoy ahorita leyendo la historia de José y lo compartía el viernes ahí en el estudio bíblico, que es tan interesante cuando usted se mete y empieza a aprender de la vida de José y sus hermanos, el propósito de Dios que tenía para él, para su familia, la escasez que iba a pasar, y uno no quiere ni parar de leer. Es más, le voy a decir una cosa, yo trabajo manejando un camión y le he puesto yo un estéreo allí de mi cuenta, le quité el de la fábrica porque no traía cómo escuchar discos o el auxiliar donde usted puede conectar su teléfono, y le puse ese radio porque en ese radio yo sigo escuchando la palabra de Dios. Yo sé que a veces muchos de aquí, hay muchos religiosos que van a decir, pastor, pero usted está chireando, usted está haciendo trampa, usted debe de leer la Biblia, no escucharla. Pues de la manera que sea, hay que hacerlo. Si la oye, si la escucha, si la lee, pero hay que hacerla. Lo importante no es tanto cómo lo hace, si la lee en la palabra de Dios, si usted tiene los pergaminos, porque mucha gente dice, no, que la Biblia ahora ya no, que son los rollos, y empiezan allí con que la Biblia hebrea, y que si no tienes la Biblia hebrea no eres espiritual, o que si no conoces estos términos en hebreo. Déjame decirte una cosa. Lo importante no es si la lees en la Biblia hebrea, en la Biblia huichita, en la Biblia de las Américas o en la traducción que tú quieras, o la escuchas en tu radio, en tu estéreo, pero lo importante es cómo la aplicamos a nuestras vidas. Cómo la vivimos, cómo la obedecemos. De nada nos sirve tener los rollos allí de antes del Antiguo Testamento y decir estos son los originales, estos sí son los verdaderos. Pero si no la aplicamos en nuestras vidas, ¿de qué nos sirven? Sigue diciendo allí la encuesta, pues que solamente el 13% leen la Biblia diariamente. En una encuesta dirigida por Pollster George Gallup Jr., dice que una de las firmas más encuestadoras, más renombradas, afirma que los americanos reverencian tanto a la Biblia, pero la mayoría de ellos no la leen. Y déjame decirte una cosa, los americanos, dice que en la mayoría de ellos le tienen una reverencia como que si fuera el libro, si fuera Dios, y lo tienen como, se te cayó la Biblia, ay, se cayó Dios, y recógela y límpiala, porque creen que tiene que guardarse reverencia a ese libro. O mucha gente la tiene ahí en su sala, en una mesa abierta, y no toques la Biblia porque es reverente, es algo sagrado, y mucha gente escucha eso.
Pero la verdad es, déjame decirte una cosa, es importante guardarle mucho respeto a la Biblia, pero ¿de qué nos sirve darle un nivel más alto a la Biblia, a lo que es el libro, de lo que realmente es Dios? No podemos poner a la Biblia, lo que es un libro, sobre el nivel de Dios. Dios es sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que poner a Dios en primer lugar, no el libro específicamente el libro. Tenemos que darle un respeto a la palabra de Dios, pero déjame decirte una cosa, hay un balance. No debemos reverenciar la Biblia, guardarle tanto reverencia, pero lo cierto es que sin la Biblia, sin la palabra de Dios, no podemos conocer al Dios que la creó tampoco. Así de que tenemos que balancear las cosas, no reverenciarla, pero sí también guardarle tiempo, lectura y sobre todo aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. La Biblia merece nuestro tiempo. Yo quiero que reconozcas que no adoramos este libro, pero adoramos a Dios el que la creó, el que la dejó para nuestro beneficio. La Biblia merece que le dediquemos tiempo, devoción y también sobre todo obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Porque si no la obedecemos, podemos saber la Biblia de tapa a tapa, pero no la obedecemos, en nada nos beneficiará. Merece que leamos por lo menos 5 o 10 minutos en nuestro tiempo, en nuestra casa, en nuestro break, en nuestro tiempo de comida, en la manera que tú quieras organizarte, pero tenemos que guardarle un tiempo a conocer las bendiciones, los beneficios que tenemos en la palabra de Dios. Antes de ir al texto de Salmos, que es nuestro texto, yo quiero que vayas conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Y dice así la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada la Biblia? Por Dios. ¿Y para qué dice es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre, pero también la mujer, no vaya a creer que cuando dice el hombre solamente ahí te hablan y le esté dando ahí un codazo a su marido. También es para la mujer. Dice, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de conocer la Biblia, de darle un tiempo especial a la palabra de Dios, es para prepararnos, para beneficiarnos, para poder vivir una vida buena, una vida llena de buenas obras. No podemos hacer buenas obras si no conocemos la palabra de Dios y sus beneficios. Allí en la palabra de Dios también encontramos muchas cosas. Una de ellas es que el libro, la Biblia, el libro que tú tienes, que todos tenemos en nuestra casa, es un libro divino. Cuando decimos un libro divino es que no fue inspirado por una persona, un ser humano, escrito por un ser humano, pero inspirado divinamente, directamente de Dios. Eso lo hace un libro divino. Tiene una audiencia definida, que somos tú y yo. Ha sido también dada para nuestro beneficio. Nos dice cómo podemos ser salvos. Ahí es donde conocemos cómo poder llegar a ser salvos. Nos dice cómo debemos vivir para vivir una vida victoriosa. Nos enseña lo bueno y lo malo. Nos enseña también lo que tenemos que deshacernos de nuestras vidas o sacar de nuestras vidas. Nos enseña qué es lo que debemos cambiar, nos entrena y equipa para ser obreros del reino de Dios. Si tú has sido llamado a predicar, a evangelizar, a hablarle a las almas, a ser misionero, evangelista, pastor, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí o no? Si no leemos la palabra de Dios, si no adquirimos ese conocimiento, ¿cómo vamos a ser unos buenos obreros para el reino de Dios? En Salmos, ahora sí, capítulo 19, versos 7 al 9, dice, la ley de Jehová es perfecta. Yo quiero que vayas ahí subrayando o tomando nota de estas palabras, perfecta. Dice que convierte el alma, convierte. El testimonio de Jehová es fiel, fiel. Que hace sabio al sencillo, sabio, sabiduría. El verso 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Mire cuántas verdades escuchamos o aprendemos aquí en estos versículos. En estos pocos versículos aprendemos la palabra perfecta. Así es como se define la Biblia, la palabra de Dios. Ahí en tus notas tú puedes ver, número 1, primeramente, cómo se describe la palabra de Dios. Número 1, perfecta. La palabra de Dios vimos ahí en el primer versículo, versículo 7, que dice que es perfecta. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová, la palabra de Dios, es, como ya lo hemos dicho en otros mensajes anteriores, es nuestro código de conducta. Yo no sé tú, pero ¿de dónde tú estás recibiendo los códigos de conducta para vivir? ¿De dónde estás viviendo tus valores? ¿De dónde estás recibiendo, aprendiendo tus valores? Dios ha creado la palabra de Dios para que de allí nosotros nos rijamos, nos manejemos, vivamos conforme a los estatutos de Dios. Cuando dice perfecta se refiere o significa que es completa, es precisa, es detallada y es absoluta. Fíjate lo especial de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces le damos más reverencia al libro que importancia a los valores, a las bendiciones que podemos encontrar en ella? La Biblia contiene todo lo que tú y yo necesitamos para vivir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Número 2, ¿cómo se describe la palabra de Dios? Es fiable, es confiable. Tú puedes confiar en ella. Si algo está en la palabra de Dios, tú puedes sentirte seguro en ella. Dios no te va a dar un consejo o una palabra que te va a hacer un daño. Muchas veces buscamos ayuda por otro lado, cuando estamos pasando por pruebas, por adversidades, por problemas en el matrimonio, en el hogar o con los hijos. Y buscamos ayuda por otras personas que no conocen ni siquiera de Dios. La palabra de Dios es confiable, puedes confiar 100% en ella. Muchas veces en los días que vivimos ya uno no puede ni confiar en su misma sombra de uno. Uno mira su sombra y hasta dice, no, cuidadito porque no sé cómo me va a responder. A veces no le tenemos confianza al esposo o a la esposa. ¿Cuántos dicen amén? No le des el dinero, no lo dejes ahí en la cuenta donde él se puede meter porque se lo puede gastar. Amén. O a la esposa no le dé las tarjetas de crédito porque cuando acuerdas te llega el bill allí, el recibo. No podemos confiar en nadie, pero en la palabra de Dios podemos confiar ciegamente. El Salmo 19:7 dice, el testimonio de Jehová es fiel. El testimonio es la palabra de Dios, la Biblia es fiel. Yo quiero que reconozcas, ahí en tus notas hay unos espacios para llenar. Dice que la Biblia es Dios diciéndonos lo que necesitamos saber sobre Él, no solamente sobre Él, pero también sobre la vida y sobre la eternidad. La Biblia nos enseña esas tres cosas tan importantes. Nos dice quién es Dios, quién es el que nos creó, quién es el que formó el universo, quién nos dio la vida, quién nos dio el ser. Pero también nos dice cómo podemos vivir nuestra vida, por qué estamos aquí en este mundo. Ahí encuentras tu pasado, tu presente y tu futuro. También encuentras allí lo que es la eternidad. La respuesta a que muchas personas hoy en día piensan que van a resucitar y van a morir y van a resucitar convertidos en una vaca. O piensan que van a ser un pajarito y depende del animalito que les guste. Ay, cuando yo resucite o cuando vuelva a este mundo quiero venir después que muera convertido en una mariposita o en un pajarito. Cosas así. Pero la Biblia nos enseña dónde tú y yo vamos a pasar la eternidad. ¿Qué va a pasar contigo y conmigo después de que partimos de este mundo? La Biblia nos habla acerca de la eternidad. Número 3, ¿cómo se describe la palabra de Dios? En la palabra de Dios escuchamos o leemos y aprendemos principios de Dios.
Los principios de Dios no los vas a encontrar en otro lado, con un psicólogo, mis respetos para los doctores, psicólogos, consejeros matrimoniales, pero mi respeto para la palabra de Dios, porque ahí encuentra los principios que Dios, el que nos creó, el que nos dio la vida, nos está diciendo cómo vivir, los principios por los que nos debemos de regir aquí en este mundo. Mi pregunta para ti es, ¿de dónde estás aprendiendo los principios para vivir en este mundo? ¿A quién le estás preguntando cómo guiarte, cómo debes de vivir, cómo debes de tratar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿De dónde estás recibiendo esos valores? ¿Del compañero de trabajo? ¿Del vecino? Muchas personas hasta quieren imitar a los artistas, confían ciegamente en un cantante de la farándula y dicen, ay, el Ricky Martin y yo voy a hacer lo que él hace y que adoptar niños y que así, que allá, y siguen los consejos que los artistas están haciendo, están viviendo. ¿De dónde estamos recibiendo nuestros principios, nuestros valores? ¿Los estamos recibiendo de nuestros abuelos? Que porque mi abuelito, él hacía esto, yo también lo tengo que hacer. Y que si él era de esta religión, yo tengo que ser de esa religión porque él era mi abuelito y tengo que respetar su decisión y lo respeto y a mí nadie me cambia. ¿Por qué? Porque mis valores, mis principios están siendo recibidos de parte de un ser querido, de un amigo, de un cantante, inclusive de pastores. Usted ve pastores o personas que ven tanto predicadores ahí en las redes sociales que ya después ni quieren venir a la iglesia porque dicen, no, lo que voy a ir a la iglesia mejor lo veo aquí en el internet. Y se empiezan a relacionar tanto, a acomodar tanto a esos predicadores o evangelistas, que todo lo que ellos hacen para las personas es lo máximo. Y empiezan hasta a imitarlos y a guardarles un respeto, una reverencia, y dejamos la palabra de Dios a un lado. ¿De dónde estamos recibiendo nuestros principios? Número 4, ¿cómo se describe la palabra de Dios? ¿Cómo se describe la palabra de Dios? Se describe radiante. Radiante. La palabra de Dios es radiante. El verso 8 del capítulo 19 dice, el precepto de Jehová es puro. En otras versiones dice es claro. Y en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, en inglés dice que es radiante, que alumbra los ojos. La Biblia es descrita como radiante, lo que significa que refleja columnas de luz. Es como una lámpara delante de nosotros. La palabra de Dios nos ilumina. La Biblia ilumina las cosas que tenemos que hacer si queremos ver, experimentar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Tenemos que usar la palabra de Dios como una lámpara para nosotros, porque es radiante, nos ilumina. Número 5, se describe como pura. En Salmos 19, capítulo 19, verso 9 dice, el temor de Jehová es limpio. Allí cuando dice temor, en otras versiones, el temor es el significado de los mandamientos, o los mandamientos, diría en este caso, los mandamientos de Jehová son limpios, son puros. Lo que significa que la palabra de Dios es decorosa, es pura. No hay otra cosa más pura que la palabra de Dios. La Biblia nos conduce hacia la pureza de Dios, a vivir en santidad, en transparencia delante de Dios. Salmos 12:6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Cómo se purifica el oro? En el fuego, pasándolo por el fuego. Así es como es la palabra de Dios, como si 7 veces la hubieran pasado por el fuego. Sabemos que en la palabra de Dios no hay nada malo, pero nos da una ilustración de qué tan pura y limpia es la palabra de Dios. Número 6, ¿cómo se describe la palabra de Dios? Es firme. La palabra de Dios es firme, no cambia. Las personas cambian,
los sentimientos cambian, las emociones cambian, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es firme. En el Salmo 19, verso 9 dice: los juicios de Jehová son verdad. La Biblia es descrita como firme. A la Biblia, a la palabra de Dios, no le podemos quitar ni siquiera una coma ni una tilde, dice la Biblia, que no debemos cambiarla. La palabra de Dios es ayer, hoy y siempre, no cambiará. Dios es el mismo, su palabra es la misma, es sólida y es verdadera. Amén. La Biblia nos dice firme y francamente que las decisiones que Dios ha tomado acerca de esta tierra, de este mundo, de la humanidad que somos tú y yo, acerca del cielo, de la vida eterna, acerca también del infierno, son decisiones correctas que Él tomó. Y son decisiones y son cosas que Él nos enseña para aprender de Él, para conocerlo a Él. Lo que Dios en su soberanía elige hacer, ya sea que lo entendamos o que creamos que está bien o esté mal, Él lo hace correcto. Lo que Él hace no está mal. Hay un dicho en México que dicen: lo hecho en México está bien hecho. ¿Sí lo han oído? Y más si fue hecho en Michoacán, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos michoacanos hay aquí? Ahí está, la mayoría de votos. Así de que las decisiones que Dios toma son perfectas, son correctas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Otro punto importante que vamos a aprender hoy es cómo nos beneficia la palabra de Dios. Ya vimos cómo la palabra de Dios se describe cuando la leemos, pero ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de la palabra de Dios para nosotros. Número uno, el primer beneficio es que ella nos cambia. ¿Cuántos han sido cambiados por el poder de Dios? Amén. Gloria a Dios, la palabra de Dios es la que nos cambia. No son los consejos que el esposo o la esposa te da, ni el maestro en la escuela. Lo que nos cambia y nos transforma es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos cambia. Salmo 19:7 dice que convierte el alma. Solamente la Biblia, la palabra de Dios, tiene el poder para cambiar nuestras almas, nuestros corazones. Aunque a veces hay muchos que tenemos corazones como de roca, ¿verdad? Que no queremos cambiar, que no se suavizan ni poniéndolos a hervir ahí toda la noche. Son duros los corazones y nos cuesta cambiar, pero la palabra de Dios lo hace. No es un libro, no es un consejo de alguien más, solo la palabra de Dios tiene ese poder. Ha sido probada como real, como auténtica, es reverenciada y atesorada por muchas personas. Eso es lo que la palabra de Dios hace, es importante delante de muchas personas. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente la palabra de Dios puede hacer eso. Gloria a Dios. ¿No es poderosa palabra lo que estamos aprendiendo ahora? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Somos privilegiados de conocer la palabra, de tener su palabra en nuestras manos. Pero hay que leerla, ¿sí o no? Amén. Y hay que aplicarla, hay que vivirla. Algunos libros nos cambian a veces nuestros sentimientos. Hay libros que nos cambian nuestros pensamientos, sí lo entendemos, lo reconocemos. Libros de autoayuda, libros de finanzas, libros que nos ayudan a aprender cosas, pero hay libros que nos ayudan o nos tocan o nos hacen llorar, nos hacen reír, nos tocan nuestros sentimientos. Hay buenos libros también, no vamos a negarlo, pero solamente la palabra de Dios tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Solamente la palabra de Dios puede convertir nuestra alma.
Alma rebelde. ¿Han escuchado esa novela? Aquellos que ven novelas, esa novela que se llamaba Alma rebelde, muy popular. ¿Por qué? Porque es difícil cambiar el alma de una persona. Y muchas veces al ver tantas novelas es lo que aprende uno allí. ¿Por qué cree que hay tanta rebeldía en las congregaciones, en las familias, en los matrimonios? La esposa ya no se somete al esposo como en el principio, ¿verdad? Como Dios lo dejó establecido. El hombre ya no trata a la mujer como un vaso frágil. Silencio. Es el único libro que tiene el poder de quebrantar los corazones. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El crecimiento, déjame decirte una cosa importante, el crecimiento y la madurez y el cambio en la vida del creyente no van a ocurrir apartado del conocimiento de la palabra de Dios. Si tú quieres madurar, quieres cambiar, quieres crecer espiritualmente, no lo vas a lograr si no abres tu Biblia para leerla, aprenderla y vivirla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas veces se oyen muchos cursos ahí para ir y que un retiro espiritual y que un curso para ser mejor líder, mejor pastor, mejor en cualquier área, pero ¿de qué nos sirve si eso que aprendemos no lo vivimos, no lo ponemos en práctica? Salmo 19:7 nos dice eso. Hay cosas importantes que aprendemos, la palabra de Dios nos cambia porque revela cosas importantes como esta. Nos revela a Dios para nosotros, lo que es Dios para nosotros, hacia nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Qué lugar tenemos delante de Dios? ¿Cómo nos mira Dios? También nos revela otra cosa importante que es nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Reconozco que tengo errores, reconozco que tengo fallas, que tengo cosas que cambiar. Cuando tú conoces quién es Dios, reconoces que tú eres pecador, que eres débil, que tienes temores, que tienes luchas, que tienes inseguridades. Pero también aprendemos una cosa importante: cuando conoces a Dios, conoces quién eres tú, pero también conoces la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y que no todo está perdido, que Dios nos puede cambiar, que Dios nos puede transformar. Yo quiero que reconozcas que las personas que no están interesadas en su transformación, no están interesadas en leer su palabra. Una persona que tú viene y te dice: pastor, yo quiero cambiar, o tengo un problema que quiero superar. Pero tú le dices: ¿estás leyendo la palabra de Dios y la estás aplicando en tu vida? Te dicen: no tengo tiempo, trabajo mucho, tengo 2 turnos, tengo niños que cuidar, tengo familia, la casa no se limpia sola, nadie cocina, nadie me ayuda. Y nunca hay tiempo para leer la palabra de Dios. Entonces, personas que no están dispuestas a leer la palabra de Dios nunca van a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es importante no solamente el conocer la palabra de Dios, pero también aplicarla. Pero si no estamos dispuestos a leer su palabra, entonces no vamos a cambiar. La palabra de Dios nos cambia de adentro hacia afuera. ¿Cuántos entienden eso? Muchas veces nosotros queremos hacer lo contrario: vestirnos bien, maquillarnos bien, peinarnos bien, pintarnos el pelo o hacernos el corte de pelo de una manera u otra, y queremos lucir lo mejor que se puede por fuera, exteriormente. Eso cualquiera lo hace, ¿sí o no? Hay cirugías, hay pinturas, hay estéticas donde se ve ahí en la televisión que entra una mujer como la Chimoltrufia y sale como Miss Universo de allí, y todo al cambio exterior que hacen en ella, al peinado, al maquillaje, y no hablamos de cirugías. Pero Dios, la palabra de Dios cambia interiormente. No solamente nos preocupamos mucho por lo exterior, por lo que la gente mira en nosotros, pero cómo nos mira Dios de adentro. Solamente Dios tiene como una lupa, ¿no? Como una
cosa como una que nos ve transparentes. Por eso nos debemos de preocupar. A la gente nunca le vamos a dar gusto. Si eres moreno, ay, mira qué prieto está. O si es blanquito, uy, ese tan desabrido, hasta el color lo dice todo. Si es chino, quieren estar lacio. Si está lacio, quiere estar chino. Nunca estamos contentos con lo exterior. El crecimiento y la madurez, el cambio que realmente Dios quiere en nosotros, no lo vamos a obtener si estamos apartados de la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero que reconozcas que la Biblia es para aquellas personas que tienen algún sentido de desesperación acerca de quiénes son y dónde están. Aquellos que reconocen que tenemos errores, que tenemos cosas que cambiar y que necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos su palabra. Aquellas personas que quieren descubrir su propósito y lo buscan, no solo reconocer cuál es el propósito de Dios, pero anhelar ese propósito, buscarlo. Aquellas personas que quieren la liberación de sus pasiones y de los deseos que dañan y liberan para perseguir apasionadamente lo que les puede ayudar, que solamente Dios lo va a lograr. En problemas emocionales, problemas físicos, de salud, de pensamientos, de actitudes, solamente la palabra de Dios nos puede ayudar. Aquellas personas que están o que quieren la fuerza para vencer los dolores, las penas y los fracasos. Una persona que se enfoca en sus pasiones, en sus problemas o en sus sufrimientos, la pérdida de un ser querido o la separación en el matrimonio o cuando un hijo se fue de la casa o se metió en drogas. Una persona que reconoce que necesita esa ayuda en esa área va a buscar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el consejo que Dios tiene para nosotros. Personas que quieren una fe fortalecida solamente la van a encontrar en la palabra de Dios. Personas que quieren conocer a su Dios y disfrutar sus bendiciones. Esas son las personas que realmente van a apreciar la palabra de Dios. Juan capítulo 20, verso 31, dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. La palabra de Dios se ha escrito para eso. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tener una fe fortalecida si no leemos su palabra? En pocas palabras, no podemos ser personas de fe en Dios si no leemos diariamente su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si la fe tiene una importancia eterna para nuestras vidas, entonces también la Biblia debe de ser importante para nosotros. ¿Dice usted amén? Número 2, ¿cómo nos beneficia la palabra de Dios? Nos hace sabios. En Salmos 19:7 dice que hace sabio al sencillo. Al sencillo, en otras traducciones dice el necio o el simple. Simple o sencillo significa necio. Tú sabes que hay personas que son ignorantes porque no se les ha enseñado, porque no han aprendido, porque nadie se ha preocupado por guiarlas o enseñarlas. Esa persona no está tan perdida. La persona que está más perdida es aquella que se cree muy sabia, que conoce todo, pero que es necio, que no acepta la reprensión, que no acepta el ser corregido, que no acepta el que no es perfecto, el que tiene cosas también que tienen que ser cambiadas. Con la persona que es necia, cerrada, estamos perdidos, no se puede hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro texto está hablando acerca de las personas que no han aprendido a valorar las consecuencias de sus decisiones. Número 2, no han aprendido a determinar lo que tiene valor en la vida. Las cosas de valor, no las cosas terrenales, las cosas espirituales, las cosas eternas. No han aprendido a determinar lo que es importante para merecer su devoción en la vida.
a discernir y guardar lo que es verdad y tirar a la basura o botar lo que es mentira. La Biblia nos hace sabios. Si tú quieres ser sabio, lee la palabra de Dios. La Biblia puede hacer que una persona sea capacitada y talentosa para vivir una vida en victoria. ¿Cuántos lo entienden? Número 3, ¿cómo nos beneficia la palabra de Dios? Nos trae gozo. Cuando tú lees la palabra de Dios, hay gozo en tu vida. Puedes estar en luchas, en problemas, en medio de una situación difícil, pero hay gozo en ti. Hay gozo en tu corazón. Salmos 19:8 dice que alegran el corazón. La palabra de Dios alegra el corazón. La Biblia nos guiará en el camino que nos traerá gozo. Si tú quieres tener gozo, lee la palabra de Dios. Lee los salmos, cánticos nuevos, alabanzas a Dios. Gózate en la presencia de Dios. Filipenses 4:4, no por nada Pablo escribió este versículo ahí, donde dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Número 4, ¿cómo nos beneficia la palabra de Dios? Nos trae claridad a nuestra vida. La palabra de Dios decimos que es como una lámpara, como una luz delante de nosotros. Solo la palabra de Dios nos puede traer claridad a nuestras vidas. Salmo 19:8 dice que alumbra los ojos. Muchas veces traemos las luces prendidas del carro, pero no vemos, o tenemos una lámpara en la casa y no vemos, o están todas las luces encendidas y no encontramos las cosas. Nos dice la esposa, ya te dije dónde está y mira, aquí está, y va y nos lo dan. Aún con las luces encendidas no encontramos las cosas. Pero la palabra de Dios es como una lámpara delante de nosotros, nos alumbra, nos ilumina, nos alumbra el camino hacia la vida eterna, a obtener la paz, el gozo, la dirección que Dios quiere para nosotros. Yo te voy a decir una cosa, ¿de qué le sirve a una persona ser muy, muy inteligente? Pero el más pequeño de los santos, de los hijos de Dios, de los apartados para Dios, ve con más claridad y tiene un mayor conocimiento que una persona más infiel a Dios. Una persona sencilla con la palabra de Dios puede ver más claro que el más sabio de los sabios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya vamos a terminar. Mientras Stephanie nos ministra ahí con el piano, le voy a pedir que se ponga de pie. La palabra de Dios es una luz delante de nosotros. Allí en Marcos capítulo 8, verso 32 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La Biblia nos enseña lo que es valioso y nos permite ver el poco valor de las cosas que este mundo te ofrece. Solamente la palabra de Dios nos aclara los pensamientos, la vista. Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Solamente la palabra de Dios. ¿Cómo nos beneficia la palabra de Dios? Número 5, nos trae esperanza para el futuro. Y con esto terminamos. Salmo 19:9 dice que permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Las cosas de este mundo pasan, pero la palabra de Dios permanece. Déselo más fuerte, déselo con todo su corazón. Apreciemos lo que hay en la palabra de Dios. Ahí con tus ojos cerrados yo te voy a pedir que te inclines tu rostro. Sin mirar a tus lados, ahí donde tú estás. La Biblia nos enseña nuestra esperanza en Cristo durante este tiempo y la eternidad. Hay muchas escrituras que nos enseñan esto, pero yo te digo en este día, yo hoy quiero decirte que si tú quieres hoy, tu vida puede ser diferente. Tu vida puede cambiar. Si tú has entendido lo importante que es la palabra de Dios, la Biblia, ahí donde tú estás, dile, gracias Señor por tu palabra. Gracias por darme el privilegio
de haberte conocido. Gracias por enseñarme esas riquezas que tú tienes para mí. Gracias porque a través de tu palabra te he conocido. He conocido quién eres tú. He conocido quién soy yo. Y también he conocido tu voluntad en mi vida. Te doy gracias por mi salvación, por el perdón de mis pecados. Te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí, por haberme librado de la muerte eterna, la muerte en el infierno, por haber tomado mi lugar ahí en esa cruz, por haber clavado mis pecados y haber derramado tu preciosa sangre. Gracias por haberte conocido, gracias por este libro, por tu palabra. Gracias por ayudarme a vivirla, a pesar de que hay luchas, adversidades. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo me ayuda cuando hay temor en mí, cuando hay inseguridad, cuando hay desánimo. Tu Espíritu Santo me fortalece, me levanta. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, te entrego tu vida, te entrego mi vida, te pido perdón. Reconozco que he fallado, que he sido pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Ahí donde tú estás, si tú nunca lo has hecho, dile: perdóname. Te invito a que vengas a mi vida, entra en mi corazón, cámbiame. Yo quiero experimentar esas bendiciones de tu palabra. Yo quiero experimentar esas verdades de las que se han hablado en este día. Te entrego mi vida, Señor. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, te necesito. Díselo ahí donde tú estás. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.